El propósito de diseñar un ambientador es lograr diseñar un prototipo que logre satisfacer las necesidades de los consumidores. Y para conocer estas necesidades fue necesario elaborar una encuesta que abordara estas preguntas. Con base en las encuestas realizadas, se encontró la necesidad de desarrollar un prototipo que no solo eliminara olores, sino que también ambientara el baño. Para esto se encontró que las variables de ingeniería de interés son la difusividad y la concentración del ambientador en el aire. Para esto es necesario conocer el funcionamiento de un ambientador. El funcionamiento de un aromatizante se basa en la transferencia de masa que ocurre desde un punto de alta concentración a un punto de baja concentración, por transporte molecular. A este fenómeno se le conoce como difusión. Como se mencionó anteriormente, en los ambientadores para hogar disponibles en el mercado, la difusión molecular es la única en jugar un rol significativo en la transferencia del aroma al ambiente. Esto ocurre debido a que no existen mecanismos que generen movimiento en la película que rodea al ambientador. Teniendo en cuenta esto, se asume película estancada y la convección del aire se asume como cero. Con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor, se buscan variables sobre las cuales podamos intervenir, mejorando así el desempeño del ambientador. La primera variable sobre la cual decidimos intervenir fue la temperatura, debido a que según la ley de Rowe, es posible aumentar la concentración de ambientador en la interfase líquido-gas mediante un incremento en la presión parcial, que a su vez es dependiente de la temperatura. Lo anterior se deduce gracias a la ecuación de Antoine, la cual relaciona la presión de saturación con la temperatura a la cual es llevada la sustancia, de una forma exponencial. Otro aspecto sobre el cual se puede trabajar es la longitud de la película estancada. Sin embargo, por facilidad de cálculos y por diferentes suposiciones que se hicieron para la práctica, se decidió no intervenir en este aspecto. Sin embargo, es importante mencionar que la longitud de la película estancada se mide gracias a la concentración final en esta, la cual siempre debe ser cero. Se realizó una encuesta con el fin de conocer las necesidades actuales del mercado. En la encuesta se preguntó por costos, lugar de preferencia para el uso de este, la presentación preferida, la función que desean los consumidores, el tamaño ideal, el tiempo, las experiencias anteriores en relación al uso del ambientador, la vida útil deseada y finalmente la fragancia que les llama más la atención. Lo primero que se preguntó en la encuesta fue si alguna vez han comprado un ambientador, y la encuesta arrojó que el 88% de los encuestados sí han comprado un aromatizante en su vida y que el 12% no han comprado uno. Asimismo, los resultados de la encuesta realizadas arrojaron que el 58% de los usuarios prefieren usar el aromatizante en el baño y el 24% en la sala, el 14% en su habitación, el 2% en la sala y, finalmente, el 2% en la cocina. A la pregunta, ¿un ambientador a lo largo de su vida útil debe? Se obtuvieron los siguientes resultados. 15% de los encuestados dijeron ofrecer un aroma concentrado. 37% ofrecer un aroma suave. 48% ofrecer un aroma que no sea ni concentrado ni suave. A la pregunta, según su experiencia, para aromatizar un lugar en su totalidad usted debe, se tiene 18% nunca se puede aromatizar completamente un lugar. 28% hacer 2 a 5 aplicaciones o encender varios aromatizantes. 54% hacer una sola aplicación del aromatizante o encender solo uno. Para la pregunta, al encender o aplicar un aromatizante, ¿considera usted que el tiempo que tarda en cumplir con su función es? Se obtuvieron los siguientes resultados. 23%, muy rápido, menor a 1 minuto. 3%, muy lento, menor a 10 minutos. 21%, lento. 53%, rápido. A la pregunta, ¿qué precio estaría dispuesto a pagar? Se obtuvieron los siguientes resultados. 4%, menos de 10.000. 70%, entre 10.000 y 20.000. 24%, entre 20.000 y 30.000. 2%, más de 30.000.
La pregunta, ¿en qué presentación le gustaría comprar su ambientador? Tuvo como resultados 50% un ambientador de tipo Mikado, 18% un ambientador de pared, 20% un ambientador de aerosol, 2% un ambientador de pared y velas y 10% un ambientador de gel. Del mismo modo, al preguntarles el ambientador cuál es su principal función, se obtuvo respuestas de 50% para perfumar un lugar indicado y 50% para eliminar los malos olores. Al preguntar cuál es el tamaño ideal para su ambientador, siendo un ambientador mediano el tamaño de un ambientador de pared, que tiene dimensiones de 20 centímetros de alto, 9 centímetros de ancho y 5 centímetros de profundidad, se obtuvo que el 56% de las personas prefieren un ambientador mediano, el 36% prefieren un ambientador pequeño y el 8% prefieren un ambientador grande. Del mismo modo, al preguntar cuánto tiempo esperaría que perdure el aroma en una habitación, el 48% de las personas prefiere que dure 2 horas, el 40% una hora y 12% media hora. Para la pregunta, ¿cuál sería la vida útil mínima que usted esperaría de un ambientador? El 56% de las personas respondieron una semana, 10% 2 semanas, 32% entre 2 semanas y 3 semanas y 2% un mes. Para la pregunta, ¿qué fragancia le llamaría la atención comprar? El 36% escogió vainilla, 30% cítrico, 22% canela, 4% lavanda, 2% fragancias distintas a las tradicionales, 2% fresa, cereza o frambuesa, 2% frutos tropicales y 2% otoño. Para el cálculo de la difusividad de las dos esencias escogidas, fue necesario utilizar una serie de Arnold para esto. Para el desarrollo de esta celda, fue necesario hacer las siguientes suposiciones. La primera suposición es que se asume película estancada. La segunda suposición es que la solubilidad del ambientador sobre el ambiente es despreciable. La tercera suposición es que el ambientador es químicamente inerte en relación con el aire. Y, finalmente, la última suposición que se hace es que se maneja un estado pseudoestacionario. Asimismo, fue necesario utilizar un flujo laminar y se tuvo que eliminar la humedad del montaje por medio del uso de gel de sílice. Para el desarrollo de la celda de Arnold, los materiales utilizados fueron los siguientes: un tubo de PVC, un codo para un tubo de PVC, un secador para poder garantizar el flujo laminar, gel de sílice, como dicho anteriormente, para eliminar la humedad del montaje, un cronómetro, tubos de ensayo, una plancha de calentamiento, los ambientadores, papel milimetrado, un termómetro, un pignómetro para el cálculo de las densidades de los ambientadores preparados y un beaker. El montaje de la celda de Arnold consta de un tubo PVC conectado a un codo por el cual se hizo fluir aire. Dicho tubo tenía dos perforaciones en las cuales se colocaban tubos de ensayo que contenían el ambientador y tenían pegado papel milimetrado, con el fin de ver la variación de nivel del ambientador en el tubo. Uno de los tubos se encontraba a una temperatura ambiente y el otro se encontraba a una temperatura de 30 grados centígrados. Esta temperatura se alcanzó usando una plancha de calentamiento en la cual se colocó un beaker con agua, que se encontraba en contacto con el tubo de ensayo. En el beaker se tenía un termómetro con el fin de medir la temperatura. El flujo de aire que se mencionó anteriormente se logró usando un secador ubicado en el inicio del codo que se encontraba conectado al tubo PVC. Con el fin de evitar la humedad en el montaje, se usó gel de sílice. Esta se ubicó en el inicio del codo envuelta en una tela. Por último, se cronometró el tiempo en el cual se lograba la variación de nivel del ambientador visto con el tubo de ensayo. Para el desarrollo de los cálculos para la celda de Arnold se partió de la ecuación de la difusividad de Fick y como se asumió película estancada, el flux de B es igual a 0.
Con esto en mente, se despejó para el flux de A y se obtuvo la siguiente ecuación. Se supone estado pseudoestacionario, como previamente mencionado, y se integra con respecto a la fracción molar de A en 1 y en 2, y el de Z de 0 a Z. Se supone gas ideal y se reemplaza la concentración total por P sobre RT y se obtiene la siguiente ecuación. Se supone que el flujo molar en términos de la concentración de A en el líquido es igual a la siguiente expresión. Se reemplaza esta ecuación en la anterior, se integra y se obtiene la siguiente ecuación. Después se reemplaza la concentración de A en el líquido por la densidad de A, de la masa sobre el peso molecular de A, y finalmente se despeja por la difusividad de A en B y se obtiene la siguiente ecuación. Como dicho anteriormente, en la parte teórica se iguala la concentración de A en la posición 2 a 0 y se reemplaza la concentración de A en la posición 1 por la presión parcial de A sobre la presión total por gases ideales y se obtiene la siguiente expresión. Con esta ecuación se calculó la difusividad en la celda de Arnold para cada ambientador. El prototipo realizado está compuesto por un envase de 100 o de 50 mililitros para contener la sustancia. Esta sustancia está compuesta por 5 mililitros de la esencia, 15 mililitros de etanol y 30 mililitros de agua. También se requiere el uso de palillos de bambú. Estos tienen un largo de 17 centímetros y son puestos dentro del envase para difundir la sustancia. Se requiere también de un contenedor de porcelana. Este tiene un espacio interno en donde se le puede colocar una vela. El objetivo de esta vela es poder calentar el envase de porcelana, lograr poner encima el envase requerido y lograr que éste, a través del calor, pueda difundir mejor la esencia. El radio de cobertura de la fragancia fue calculado de forma convencional, colocando el ambientador en un punto fijo, encendiendo la vela dentro del recipiente de porcelana y midiendo con varios sujetos el alcance de este cada 15 minutos. Se le preguntó a varias personas dentro de una sala desde qué punto, acercándose al ambientador, percibían el aroma. Es importante mencionar que se utilizó en el prototipo de etanol debido a que esta sustancia logra disolver los malos olores en el aire y además, por la diferencia de densidad que tiene con el mismo, logra eliminar estos olores. Los resultados de la difusividad fueron los siguientes. Para el limón se obtuvo que su valor sin cambio de temperatura fue de 0.0492 centímetros cuadrados por segundo, mientras que al aumentar su temperatura, su difusividad aumentó a 0.111 centímetros cuadrados por segundo. Por otro lado, para la vainilla, su valor inicial de difusividad sin cambio de temperatura fue de 0.153 centímetros cuadrados por segundo, mientras que al aumentar su temperatura, su valor subió a 0.178 centímetros cuadrados por segundo. Estos resultados muestran que el aumentar la temperatura puede mejorar la difusividad. Los resultados del radio de cobertura muestran que el ambientador logró cubrir una distancia promedio de 7.23 metros a lo largo de una sala. Al colocar el ambientador en un baño de casa, 141 por 120 centímetros cuadrados, este logró cubrir el baño de aroma entre 5 y 6 minutos. El prototipo sí logró satisfacer las necesidades del consumidor final, ya que logró cubrir la totalidad del lugar escogido, es decir, el baño, con unas dimensiones de 141 centímetros por 120 centímetros. Además, el prototipo logró cumplir con los requerimientos de la intensidad de olor y tamaño escogidos por los encuestados. Por otra parte, el aroma del ambientador logró perdurar en la habitación por más de 2 horas, las cuales eran las deseadas según los encuestados. Nuestro prototipo también logró ofrecer un aroma suave, pero a su vez perceptible en el ambiente. Por último, los costos de elaboración del prototipo del ambientador fueron mayores al rango de precios que escogieron los encuestados, ya que nuestro prototipo costó 21.000 pesos. Este costo se debe principalmente al recipiente en el cual se colocó el frasco con el ambientador y la vela que permitía mejorar la difusividad de nuestro producto.
Sin embargo, es importante considerar que dicho recipiente se compró al detal, por lo cual su precio es más elevado que si se compra al por mayor. Con esto es importante considerar que en la elaboración de más ambientadores, si se compra al por mayor dicho recipiente, se lograría disminuir los costos de elaboración y así lograr un ambientador más económico.